Señor ministro, en primer lugar, agradecerle su comparecencia y su explicación del documento. Me gustaría previamente, antes de empezar mi intervención, hacerle una consideración sobre el consenso y la política exterior como política de Estado en nuestro país. Usted sabe, señor ministro, que los más grandes errores son los que se cometen en silencio y que el desacuerdo no es una pelea, sino que el desacuerdo es un contraste, y el contraste es imprescindible para el avance democrático. Y aquí estamos, en el Parlamento de España, para avanzar democráticamente, contrastando desde la crítica y, por tanto, espero que pueda recoger nuestras sugerencias, nuestras aportaciones, que sin duda mejorarían de raíz el documento que nos presenta. La Estrategia de Acción Exterior es un mandato del título segundo, usted antes se refería, de la Ley del Servicio y la Acción Exterior del Estado, que fue aprobada solamente con los votos del Partido Popular. La Izquierda Plural presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo que partía de un principio esencial. La definición de los intereses nacionales corresponde a las Cortes como representantes de la soberanía popular. El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El texto lo dice bien claro, dirige, pero se atribuye la función de definir los principios y objetivos de esa dirección. La prueba es que esta estrategia es puesta en conocimiento y debatida por la Comisión de Exteriores del Congreso, pero elaborada y aprobada por el Gobierno. Cierto que hoy es necesaria por parte de España una estrategia de acción exterior con concreciones de propuestas y estructuras que desarrollen una visión del mundo basada en la paz, la democracia y los derechos humanos, entendidos estos como derechos también económicos, sociales y ambientales. La estrategia de acción exterior que nos propone es un texto de corte y pega sin coherencia interna. Es una mala hoja de ruta de la política exterior española que refleja todas las contradicciones de la aplicada hasta ahora, sin diálogo ni consenso, por el Gobierno del Partido Popular. Es un texto de un marcado sesgo ideológico, conservador, que abusa de descalificaciones e incluso de tergiversaciones históricas, señor ministro. El origen del fracaso del proyecto de integración europeo no puede cargarse malintencionadamente a nacionalistas y comunistas, sin faltar el rigor. No puede afirmarse sin sonrojo que el actual escenario de globalización capitalista y la crisis actual no han aumentado las desigualdades, o que el proyecto europeo de integración está inseparablemente ligado a la estrategia militar de la OTAN. Se afirma que es necesaria una nueva estrategia por 4 razones y 2 consideraciones. Voy a las 4 razones y a las consideraciones. La primera, el agotamiento por éxito de la estrategia de retorno a Europa. No es cierto. Hoy nos encontramos a 30 puntos del gasto social europeo, con la mayor tasa de paro de la eurozona, solo superada por Grecia, marginada a la periferia y sometida a un memorándum de la Troika como consecuencia de un rescate bancario cuyo origen está hoy cuestionado e investigado ante los tribunales. Frente a este escenario, nunca ha sido más débil la posición española en el Consejo Europeo. No se conoce una sola intervención de Rajoy cuestionando la política de austeridad de la canciller Merkel. Nunca ha sido más débil la posición de España en el Banco Central Europeo por la campaña de desprestigio del Banco de España del Gobierno de Mariano Rajoy y la falta de un alto directivo tras el fin del mandato del vicepresidente del BCE, el señor González Páramo, cuya sustitución fue un fracaso de su Gobierno. Frente a esta realidad se quiere vender una historia idílica
de la transición española y de la integración en la Unión Europea que no compartimos. No se menciona ni una sola vez la división entre la vieja y la nueva Europa que supuso el alineamiento del gobierno Aznar con Bush para la invasión de Irak. Señor ministro, ¿es algo más el proyecto de integración europeo que una respuesta regional a la competencia geopolítica y económica mundial en el marco de una severa globalización capitalista? Para nosotros sí, para el documento no. España, además, señor ministro, entra ahora en una fase decisiva, una vez agotado el impulso constitucional de 1978, y solo el Partido Popular se obceca en negar esta evidencia. En segundo lugar, la internacionalización de la economía española como objetivo de la política exterior. Se parte aquí de un análisis equivocado de la crisis que sufrimos, en la línea de que España vivía por encima de sus posibilidades. No es cierto, como se afirma en la página 10, que se haya producido un aumento de los costes laborales unitarios por encima de nuestros competidores. Me remito al estudio del economista Carlos Gutiérrez Calderón sobre este tema específico, publicado por la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, donde pueden encontrar cuadros y datos precisos. El único objetivo de esta afirmación es culpabilizar de la crisis a los trabajadores. Una culpabilización que pretende someter a la economía española a la espiral especulativa descendente de salarios y que se pretende que sea el objetivo de nuestra política exterior. Pero cuando se recorta en ciencia y tecnología, se mantiene un 25% del paro y no se es capaz de regular una banca nacionalizada como Bankia y las antiguas cajas de ahorro para que den crédito productivo a nuestra economía real, o cuando la propia OCDE está pidiendo un aumento de la demanda interna y de la capacidad de consumo. Es más, esa estrategia exportadora a base de bajos salarios ha fracasado ya, a juzgar por todos los datos proporcionados, entre otros, por el Banco de España. La balanza comercial vuelve a desequilibrarse rápidamente a las puertas de una nueva recesión europea y cuando se extiende por las economías europeas el peligro de deflación. No se defienden los intereses de los españoles poniendo la política exterior al servicio de los recortes salariales como único mecanismo de competitividad internacional. 3. La globalización como superación de los Estados como actores de las relaciones internacionales. La visión que se quiere transmitir de un mercado capitalista globalizado en el que operan libremente las multinacionales, que es la filosofía de la negociación secreta de la Comisión Europea con los Estados Unidos en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, busca una desregulación de la Unión Europea y un recorte del acervo comunitario a la medida de las empresas transnacionales. Es una fórmula de dumping social y ecológico. El TTIP quiere sacar la política de la calle y los parlamentos y encerrarla en los consejos de administración de las grandes corporaciones y en los tribunales de arbitraje, donde no llega la luz de la democracia. El marco de la globalización capitalista actual sigue desarrollando, señor ministro, lo que fue llamado por Krugman como gran divergencia, o sea, procesos agigantados de acumulación y desposesión al unísono que generan una gran acumulación de poder económico y político en pocas manos, y hambre, pobreza, precariedad y subdesarrollo para amplísimas zonas del planeta y miles de millones de seres humanos. El multilateralismo actual, o mejor dicho, el desorden internacional, es el resultado del fracaso del unilateralismo de las administraciones Bush, apoyado por el gobierno de Aznar, que ha llevado a la crisis sangrienta actual de Oriente Medio, en la que Afganistán, tras más de 1 millón de muertos, ha sido sustituido por el Estado Islámico como base del yihadismo islámico fascistoide, apoyado por Turquía y financiado por Arabia Saudí.
Naturalmente, no hay el menor balance de cómo hemos llegado a este fracaso del unilateralismo de la OTAN, los Bush y los Aznar, ni cuál debe ser la posición española en defensa de los derechos humanos y un verdadero multilateralismo apoyado no en las coaliciones imperiales, sino en Naciones Unidas y sus operaciones de paz. En este aspecto fundamental hay que ocupar, España, al ocupar un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad, va a impulsar un multilateralismo de los derechos humanos y la paz o más intervenciones divisorias sin mandato de Naciones Unidas. Cuarto aspecto, refundación de la Unión Europea. La visión que se ofrece del futuro de la Unión Europea es completamente incoherente con la actual práctica del Gobierno del Partido Popular, hasta tal punto que, fracasada la construcción neoliberal de la Unión Europea, sería imposible escuchar ese discurso que se propone de construcción política de Europa sin proceso constituyente europeo en boca del señor Rajoy en un Consejo Europeo o en una de sus comparecencias en el Congreso tras un Consejo Europeo. No la resistirían las actas. Se acaba defendiendo un federalismo europeo neoliberal que confiere soberanía al pueblo español sin debate ni consulta para una unión bancaria y fiscal que supone la gestión permanente de la crisis por la Comisión y el Banco Central Europeo contra los intereses de España y de los españoles. Efectivamente, hay que modificar profundamente las bases políticas e institucionales que sustentan la actual Unión Europea. Se ha demostrado en la crisis hasta qué punto la actual arquitectura económica e institucional de la Unión Europea es injusta y sacrifica a los países acreedores de la periferia a los excedentarios del centro que imponen vía memorándums su austeridad. ¿Se acuerdan de aquellos créditos tan baratos para el rescate bancario y que han situado la deuda pública en nuestro país al 100% del PIB? En los próximos meses, la llegada al gobierno de Syriza en Grecia, que preludiará la derrota del Partido Popular en España, situará sobre la mesa del Consejo Europeo la auditoría de la deuda, la reforma del mandato del Banco Central Europeo y el fin de los memorándums y las políticas de austeridad. El principio del fin de estas políticas ya ha empezado y empieza a principios del año 2015 y en noviembre del 2015 tendrá un momento estelar con la derrota del Partido Popular en España. ¿Qué Unión Europea se quiere defender? ¿La de los acreedores protegidos por el artículo 135 de la Constitución o los intereses de los pueblos de España? Nosotros defendemos más Europa, pero no la de la austeridad, sino la de los ciudadanos, la de las regulaciones democráticas del mercado único europeo. No me extiendo. Situar al ciudadano en el centro de la política exterior, no es cierto. Aquí no está el ciudadano, señor ministro. Están las empresas, el gobierno, los grandes intereses. El ciudadano está al final de la lista de su propuesta. Proyectarnos como país avanzado. Si eso es solo la marca España, apaga y vámonos. España es mucho más, por suerte, que la marca España. Y además, ¿qué marca España vamos a vender en el exterior? ¿La del paro? ¿La de la corrupción galopante de nuestro país? Ya se ha visto la marca España en la reciente cumbre iberoamericana, con la ausencia del 40% de los jefes de Estado. Señorías, todavía desconocemos ese otro elemento que ha sido la contribución de España a los vuelos de la CIA, más allá de la autorización por carta del director general de Norteamérica del Ministerio para que utilizaran como apoyo logístico la base de Rota. Y el Senado norteamericano, a nosotros y a 17 países más de la Unión Europea, nos ha tenido que sacar los colores, señor ministro. Concluyo. El texto es un corte y pega de la gestión desganada y pueblerina en que se ha convertido nuestra política exterior. Hemos vuelto a los tiempos de Castilla, cuando Gibraltar ocupaba buena parte de nuestros titulares, señor ministro.
Hemos perdido peso en la Unión Europea, en la Comisión, donde el desprestigio del comisario Cañete no puede ser mayor. En el Banco Central Europeo, donde no hay ningún español en su dirección. Y ya hemos visto hasta qué punto está en crisis la cumbre iberoamericana y nuestra ausencia en Oriente Medio ya es total, con la excepción de los 450 expertos militares enviados a entrenar al ejército chiita que depende del gobierno sectario de Bagdad. Nos alegramos de que España haya sido elegida frente a Turquía en el Consejo de Seguridad. Es una oportunidad que no se puede perder para reconstruir nuestra política exterior sobre la base de un multilateralismo basado en los derechos humanos, no en la devolución en caliente de los inmigrantes que ha condenado el Consejo de Europa. Señorías, nuestro grupo se compromete a trabajar con seriedad una vez que el Gobierno del PP pierda las próximas elecciones para reformar la Ley del Servicio y la acción exterior del Estado, para dar a los representantes de la soberanía popular no solo derecho a consulta y debate, sino que sea en esta sede y en esta comisión donde se fijen y aprueben los intereses nacionales que deben guiar la política exterior al servicio de los españoles. Mientras tanto, nuestro rechazo más absoluta a una estrategia sectaria y ideológicamente reaccionaria. Muchas gracias.